¿Me oyes, Luben? Excelentemente bien, Mayra. Un placer estar contigo. Perfecto. Igualmente, Luben, tanto tiempo sin vernos. Así es. Estábamos ahorita Así es. recordando 16 años, quizás un poco menos, 15. 16 años de mensajes ocultos. Así es. Qué buen programa. Era muy agradable. Ojalá podamos hacer algo así pronto. Sí, pero claro que sí, tenemos muchos planes. Hola, aquí tenemos a Cotufo, bueno, no sé si tú ves. Yo no como que no toco mucho esto porque soy nueva, soy novata en estas cosas, pero feliz de que estén aquí acompañándonos este día. Gracias por estar, de verdad, vamos a disfrutar mucho de este programa como lo habíamos anunciado. Mi amigo, yo diría que amigo de vida, hacía mucho tiempo que no nos vimos y no habíamos contactado, pero como la pandemia y la cuarentena nos hizo reconectarnos, gracias a Dios. No hay nada malo que no traiga algo bueno. Y feliz de poder estar de nuevo aquí frente a frente contigo, hablando de lo que más nos gusta, de lo que nos gusta cada uno, pero que están unidos por la simbología, y de eso es que vamos a hablar hoy, de la simbología a través de la onomástica, o la simbología en la onomástica, la astrología y la psicología. Luis Manso es un experto en onomástica y es psicólogo. Y debo aclarar algo antes de comenzar, que es importantísimo. Luen y yo hicimos eh, una un programa importantísimo junto a José Manuel González hace muchísimos años, muchísimos, 16 años en la tele. Nos conocimos hace muchos años a través de la Romántica, cuando tú ibas a FM Center, y por ahí nació la amistad. Y de la amistad, bueno, de tanto que a mí siempre me ha gustado el tema de la simbología, y la vida me llevó a ser la doctora de los sueños. Y recuerdo que cuando llegó ese momento que me dijeron, tú te atreverías a hacer este programa, no dudé en hacerlo. Y llamé a Luben y llamé a José Manuel González por separado, después los uní. Y terminamos los tres haciendo un programa llamado Mensajes Ocultos en la tele. Y eso pues resultó fantástico a pesar de la pobre tecnología que teníamos en aquel momento hace 16 años, que nos burlamos muchísimo de las cosas que sucedían en el estudio. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí hoy para hablar de esto, Luben, y qué mejor persona que tú, que te considero pues uno de mis maestros, igual que a José Manuel González, para que describas un poco, porque además es un experto en lo que es, se conoce todas las palabras que puedas tú decirle. ¿Qué significa tal palabra? Luben Manso te va a responder. Así que Luben, vamos a hablar de la simbología y te doy la palabra. Gracias por acompañarme este día. Gracias por estar aquí. Qué placer, Mayra. En serio, además es muy cómico porque me acabas de recordar, de hacer Ajá, recordar cosas muy cómicas que pasaron en la tele. Es que en serio, tenemos que hacer un programa de eso, claro. cosas increíbles. Y bueno, y fíjate lo que es el talento, ¿no? Que compensábamos con talento los déficits técnicos. Porque bueno, la tele era un canal que se hacía era con talento, más que con técnica, más que con equipos tecnológicos. Y Sí, bueno, sí. me acabo de acordar de Franklin Virgüe. De Tenía Franklin. no, no, sí, eso fue una época interesantísima, muy cómico, Claro, es muy que cómico. recibíamos a artistas, recibíamos a cantantes, de hecho recibimos Era, a Nacho cuando ¿cuál era el grupo? Él todavía no era el artista de hoy. Era un niñito, Nacho era un niñito, Sí, él cantaba una cosa que a mí el título me pareció horroroso, pero que pegó una barbaridad, que era Tú eres mi cachorrita mamá, una cosa así, muy elitesca, muy elaborada, pero era un niñito, y entrevistamos a Nacho, entrevistábamos, a ver, simplemente para que la gente sepa, ¿qué hacíamos nosotros tres entrevistando a alguien? Mayra era la doctora de los sueños. Ella hacía interpretación onírica. Onírico significa el contenido de los sueños. Cuando usted duerme, pues tiene contenidos oníricos.
Y entonces en ese momento Mayra, que ya estaba muy bien, pero muy bien instruida en todo lo que es simbología, de lo que vamos a hablar ahora, pues ella hacía una interpretación de los sueños, muy junguiana, por cierto, muy de la escuela de Carl Jung, junto con Así es. otras técnicas, pero era muy sabroso. Entonces, imagínense, el entrevistado primero entraba en una cama redonda, en un set con una cama redonda, solo con Mayra. ¿Ok? Y entonces le contaba un sueño y Mayra hacía la interpretación de ese sueño y allí empezaba la aventura analítica. Luego pasaban conmigo y me decían su nombre completo y yo les hacía la interpretación de onomástica, que es otra de las cosas que vamos a hablar ahorita, el origen y significado de su nombre y bueno, y todo lo que esa simbología implica. Y luego pasaban a un escritorio y escribían su nombre completo, su firma, su fecha de nacimiento, alguna frase que de repente José Manuel se las pedía y él hacía ahí el análisis grafológico de la persona. Eso era, cada segmento era con uno de nosotros y al final, el último negro, como se le dice en el argot televisivo, estábamos todos, nosotros tres entrevistadores junto con el entrevistado, todo el mundo en la cama o alrededor de la cama redonda, haciendo una interpretación ya en conjunto a la estrella invitada. Entonces, se podrán imaginar, el concepto era muy novedoso, muy intrigante para los entrevistados. Yo recuerdo que ahí había de todo, no solamente entrevistamos gente de farándula, también comenzamos a entrevistar gente del mundo político. Y eso fue Correcto. interesantísimo porque No, y los se les montábamos buscaba en la un enfoque cama, distinto. Se montaban porque en la cama, los se políticos se cama. montaban en la cama en ese momento. Era genial, era un programa interesantísimo. Sí, Bueno, y sí. precisamente para entrar en materia, aprovechábamos todo lo que nos brinda esta cosa que llamamos simbología. La simbología o semiótica no es otra cosa que el estudio de los símbolos. Y los símbolos son signos con significado. Eso es un símbolo. Algo particular, un signo, ojo, un signo que no solamente puede llegar a ser una representación únicamente visual, tú también tienes percepciones auditivas, hasta olfativas. Lo que pasa es que sí, mayoritariamente estamos hablando ya del mundo de lo visual, de lo simbólico visual, porque hay un signo que tiene que distinguirse del resto, es decir, eso es lo primero que tú necesitas para que un símbolo sea un símbolo. Tiene que ser distintivo de los demás, se tiene que diferenciar del resto de los símbolos. Y Claro. ese símbolo posee más de un significado, al menos uno, pero normalmente en la cultura los símbolos tienen más de un significado y cada significado tiene más de un significante. ¿Qué es el significante? Lo que tú sientes. Lo que tú sientes con ese significado de ese símbolo. Para ponerlo más sencillo, imagínense en este momento que tenemos una cruz, dos rayitas cruzadas, una rayita vertical y una rayita horizontal. Las hemos cruzado por el medio. Ah, bueno. Ya al hacer eso, esto que está aquí es el símbolo. Se llama cruz. Ah, perfecto. Ese símbolo se llama cruz. Ahora, ese símbolo llamado cruz puede que tenga más de un significado. En aritmética significa sumar. En las religiones significa cristianismo. También significa, si está pintada de rojo, significa asistencia internacional, la Cruz Roja. Y así tendrá muchísimos significados. Ahora, tomemos solamente uno de esos significados, el de aritmética, por ejemplo. No va a sentir lo mismo con ese significado de la aritmética, de la suma. No va a ser la misma la sensación que tenga algún niño que le guste mucho la matemática o algún niño que le tenga aversión a la matemática. Lo que van a sentir van a ser cosas diferentes. Y resulta que la realidad es algo que se conoce como una entelequia, es decir, es un concepto que es tan difícil de definir porque resulta que puede significar algo diferente para cada quien, pero se llegan a hacer convencionalismos alrededor de las entelequias. Y uno de esos convencionalismos, en lo que podemos estar de acuerdo, es que la realidad puede ser interpretada como una gran concatenación, es decir, un gran encadenamiento de símbolos con sus significados y significantes. Es decir, esto que tú y yo llamamos realidad, que está en el plano de la conciencia,
no es otra cosa que el encadenamiento continuo de muchas cosas que tienen sentido para nosotros, que significan algo y que sentimos algo con ellos. Y si a ver vamos, esta cosa que se llama realidad, que no es otra cosa que vivir interpretando símbolos con significados y significantes, pues está mediada por esos símbolos, está determinada por esos símbolos. Y por eso es que tienen tanto peso en la humanidad. Porque nada más y nada menos, interpretamos la realidad, vivimos la realidad, la sentimos a través de ellos. Y por eso Claro. influye en todo lo que hace el ser humano. Fíjate que tú ayer, cuando hablábamos, no sé si fue ayer o antes de ayer, que estábamos conversando un poco sobre la dinámica de la transmisión que estamos teniendo hoy. Yo te decía a ti, bueno, tú realmente me decías a mí, porque siempre que hablamos realmente nos apasionamos sobre el tema y parecemos un par de, no terminamos de hablar nunca. Pero el tema es que todo está muy relacionado con la mitología. Me decías que toda simbología viene de la mitología, porque la mitología es el cuento como tal. Y entonces, claro, haciendo relación justamente con la astrología, que la astrología se basa en la mitología. Y un ejemplo son los mismos planetas que tienen sus personalidades y muy arraigadas con la mitología romana y griega. Entonces, imagínate toda la riqueza que puede tener uno cuando le toca hacer interpretaciones, porque todo está basado ahí. ¿Puedes, por favor, decirle a la gente, porque además que tú eres el especialista en nombres, de dónde viene la palabra zodíaco? Ah, bueno, buenísimo. Y Por mira cómo favor, todo se va enlazando. claro. Zodíaco, zoo significa animales, y ahí la Ujú. palabra zoológico, por ejemplo. La lógica de los animales, donde uno conoce a los animales, es el zoológico. Bueno, antes, hoy en día, gracias a Dios, lo podemos hacer vía internet y no hay que estar esclavizando y encerrando un pobre animalito. Pero en fin, de ahí viene el término zoológico. Díaco significa camino. El zodíaco es el camino de los animales y se conocen como los signos del zodíaco, que son sumamente determinantes en la astrología, porque de todo el campo celeste, de todo el cielo, eh, los estudiosos de los astros empezaron a decir, ya va, no podemos incluir tantas variables, son sopotoscientas millones de estrellas, vamos a hacer estudio de correlación solo de unas cuantas. Entonces vamos a tomar dentro de todo el campo celeste solamente esta banda en particular, este camino que da la casualidad, ese caminito que rodea la Tierra a nivel de firmamento, vista desde la Tierra, ese caminito que da un giro de 360 grados es un caminito conformado por puras constelaciones de animales, salvo Géminis, que ahí sí tiene dos figuras humanas, que son los gemelos, ¿no? Y bueno, y otras representaciones adicionales que van por allí, Claro. Acuario, etcétera, pero está sobre todo lleno de animales. La balanza por ahí también se colea, etcétera, etcétera. Pero predominan los animales. Es Y, por correcto. supuesto, y tú te imaginas lo aburrida que sería la astrología. Si, por ejemplo, tú vienes a decirle, no, hoy hay cuadratura entre el astro 625 y el astro 228, y va a venir otro, Sí, es una cosa aburridísima, no tiene sentido, es decir, la gente no lo interpreta como tal. Pero resulta, y así como tú muy bien dijiste al principio, resulta que las constelaciones, los planetas, tenían ya nombre, y en conjunto forman una historia, porque cada nombre implica una personalidad subyacente, sí, implica el una más forma de conocido, ser. y vamos a hablarle un poquito porque el más conocido y el más nombrado y el más mentado es Mercurio, que era Hermes en la mitología. Y Hermes Así es, tenía el era el mensajero. portador del mensaje, entre otras cosas, pero se metía en tremendos problemas porque también lo llamaban el embaucador. Entonces, claro, esa parte es interesantísima cuando toca hacer una interpretación, ya sea del horóscopo en tránsito, como lo podemos ver en este momento, o cuando Mercurio estuvo retrógrado, que es solamente una visual desde la Tierra, porque realmente ningún planeta retrograda, es ver cómo eso puede influir en cada uno de nosotros desde el punto donde esté retrogradando o desde el punto donde esté transitando en este momento. Entonces, claro, cuando Mercurio
se metía en graves problemas porque hay unas posiciones interesantes dentro de la rueda zodiacal donde Mercurio puede ser un gran mentiroso, un inventor, Qué pero es el portador del interesante, mensaje. porque además resulta que en la mitología se le coloca Hermes, ese nombre inicialmente significa secreto, hermenéutico, significa Fíjate, encofrado. ¿qué Sí, tal? de ahí la palabra hermético, es decir, una Ajá, cosa que está totalmente sellada. Y era el mensajero de los dioses, porque se supone que él iba a saber guardar los secretos de los mensajes que le daban. Él no iba a divulgar a todo el mundo el mensaje del sujeto A que iba dirigido al sujeto B o al dios B, sino claro. que él iba supuestamente a mantener en secreto ese mensaje y si lo iba a llevar, bueno, de Zeus a Hera, o de Marte, perdón, de Ares, en fin, si era romano o griego, y ahí nos podemos meter en el Exacto. cuento que sea, todos tienen sus Sí, tintes. no importa. Pero resulta que él se supone que entonces atesoraba, era el mensajero, pero era porque atesoraba, y fíjate que sí embaucaba, porque aprovechaba la administración del mensaje. Entonces, Claro. Pero ese además, ¿qué ser sabía significa administrar la eso? cosa. Claro, eso significa también que es el que tiene el poder de la comunicación puede manipular la comunicación. Uf, Entonces, y eso lo ¿alguna podemos lección, llevar algún parecido? perfectamente a las situaciones actuales. Y quiero hacer un paréntesis, sí va a quedar grabado para las personas que no puedan estar por completo en la hora. Eh, Fíjate, eso me hace pensar un poco sobre la experiencia que hemos tenido tú y yo y muchos otros locutores, porque además Luis es locutor también, eh, y que ha producido sus programas hasta hace nada, quienes hemos estado bajo el dominio de los medios de comunicación sin quitarle su poder. Pero desde que los medios nuevos, como las redes sociales, comenzaron a tener auge, pues eso se acabó. Ahora Hermes tiene que hacer alguna otra cosa. De hecho, bueno, sí está sucediendo muchas otras cosas en relación a lo que son estas comunicaciones porque requieren de regulación, porque ahora es una locura con todo lo que está Así es. sucediendo a raíz de la cuarentena. Y se han democratizado los medios. Se han Eso es democratizado, una de las cosas totalmente, más interesantes. totalmente, Con sus pros y sus contras. con Con su sus pro y pros y su sus contra. contras. Es así, Pero es se han así. democratizado los medios, cada vez, cada quien puede hacer su propio medio y eso es algo interesantísimo. Y la audiencia decide, no necesariamente decide una persona qué es lo que la audiencia va a poder ver. Y ahí sí hay un elemento diferencial importantísimo en estos tiempos en donde Hermes se diversifica su capacidad de llegada. Pero es que él tiene la Entonces, capacidad de diversificarse. De hecho, Mercurio es un planeta, su energía definitivamente puede ser cambiante. Y eso se lo dice perfectamente su signo, al signo cual rige, que es Géminis. Géminis es un signo que tiende a cambiar de opinión. No quiero meterme con los geminianos, pero todos tenemos a Géminis en la carta natal. Pero tiende a cambiar de opinión. Entonces tú dices, ya va, espérate, vamos a concluir algo antes de comenzar otra cosa, pero sí, no, pero hacemos esto y lo otro. Pero no, porque Géminis es un signo absolutamente inteligente y bueno, obviamente quien lo rige es Mercurio, que rige la mente y rige la inteligencia y sobre todo la inteligencia concreta. Entonces, además, tiene, sí, ese símbolo de Géminis, porque mucha gente, a ver, sabes, cuando se llega a la primera, lo que es la primera aproximación del símbolo, la palabra Géminis, que viene de gemelos, los ok. geminianos, los gemelos, Uh ¿ok? -huh. Y entonces la Oh, gente dice, ¿qué? Yo soy doble cara, ¿cómo es eso de que soy doble cara? ¿Cómo es eso de ser, tener dos formas en uno solo? Y es interesante porque puede ser interpretado de esa manera si tú quieres, pero resulta que tener la connotación de los gemelos implica tener la connotación de la diversidad. Siempre el asunto tener que decidir la dicotomización, es decir, siempre tener dos vías, es sí o es no, es bueno o es malo. La característica de tener que decidir implica, juro, tener que pensar. Entonces, esto que tú estás diciendo, de que es sumamente inteligente, pues obvio, el símbolo ya te está diciendo que tienes que ser inteligente, porque la toma de decisiones va a ser un proceso fundamental en su marca, por lo menos en su identidad.
Fíjate, y hay algo interesante dentro de los signos zodiacales, es que se les ha asignado a ellos, cada uno tiene su elemento que lo distingue. Por ejemplo, Géminis es un signo de aire, igual que Acuario, igual que Libra. Así voy a mencionar a cada uno de los signos. Entonces, así tenemos a Capricornio, igual que Virgo, igual que Tauro, que son signos de tierra. Igual, y bueno, Aries, Leo y Sagitario, que son signos de fuego, y los signos de agua, que son Cáncer, Escorpio y Piscis. Ahora, ¿qué sucede? Que esos elementos que son tan interesantes, y después vamos a pasar por la onomástica, porque yo sé que hay mucha gente que quiere saber el significado de su nombre, pero sí hay algo interesante sobre los elementos que distinguen a estos signos zodiacales, porque los hace ser de determinada manera a estas personas si tienen el Sol, no solamente al Sol, también el ascendente, también a Venus, también a Mercurio, también a la luna, que es una luminaria y nosotros le denominamos planetas porque marca muchísimo la manera en cómo nos podemos desenvolver emocionalmente. La luna es demasiado importante dentro de la astrología porque distingue a la persona emocionalmente en sus reacciones. Entonces, cuando Y hablamos de además, los elementos, ahí es cuando podemos también ver el significado de cada uno de los elementos, porque el agua hace referencia a las emociones y cada signo tiene su forma emocional de expresarse. Por ejemplo, Escorpio es sumamente apasionado. Entonces, cuando una persona tiene un planeta en ese punto de la carta natal, que puede ser la luna, dígame tú, o sea, de verdad que son personas sumamente apasionadas y inclusive pueden ser celosas. Y si es Venus en Escorpio, muy celosos. Y así sucesivamente, la gente que tiene, por ejemplo, la luna en Tauro, se les denomina una persona bastante estable, porque Tauro es un signo de tierra muy equilibrado, además regido por Venus. Entonces comienzan a sentir que las emociones pueden ser más manejables. En Capricornio tratan de esconderles inseguridades y así sucesivamente podemos ver cómo ese elemento tierra puede estar influyendo en la conducta de la persona en su cotidianidad, pero eso también va cambiando, Luen. Eso también va cambiando, todas las personas se lo digo, porque la carta natal no es fija. Y es lo interesante de la simbología, porque la carta natal evoluciona. Y eso se ve por otros tipos bien. de Además, cartas. fíjense, ¿no? Miren qué rico, porque eso que yo estaba diciendo, ¿te imaginas qué aburrida sería la astrología si los astros fueran solamente, tuvieran nombres de números? Eso era una cosa terrible, porque le falta todo el condimento que le da la simbología. Todo lo que tú estás, además, ¿por qué también la psicología tiene muchísimo de base en la mitología? Porque como tú bien lo decías al principio, es el gran cuento, es el cuento primigenio, es el cuento del origen y son los cuentos de nuestros ancestros. Y resulta que, bueno, yo hoy en día digo que fue la gran telenovela, la primera gran telenovela porque todo el mundo estaba pendiente de ella para aprender a través de ella. Cuando tú tienes personajes y esos personajes interactúan y de paso se le meten condimentos que te permiten a ti tener una idea de cómo es ese personaje. Ahí tú empiezas a levantar el perfil del personaje. Fíjate, ahorita ya tú me estabas dando ingredientes para levantar el perfil diferenciado de cada uno de los signos. Ah, ya va. ¿A qué elemento pertenece? Ah, si es tierra, bueno, ¿qué piensas tú cuando piensas en la tierra? Piensas en Estabilidad, firmeza, ¿no? firmeza, estabilidad Estabilidad, etcétera. Pero fíjate, no es cualquier nivel de tierra, y porque Tauro estará valores. más abajo, ajá. No, y Capricornio está más arriba, entonces una tierra más árida, el otro está en una tierra más fértil, y Es así, ¿no? correcto. Uno empieza a darle atributos a estos personajes. Ah, no, si eres de aire, bueno, siempre vivirás soñando, vivirás en el aire, etcétera. Agua, el No tiene que agua ver con la es mente. El símbolo. soñador es agua. Ah, bueno, fíjate, Entiendo. ves, las emociones, el agua, las emociones, el mundo de las emociones. Que, Claro. ojo, las aguas son emociones simbólicamente hablando en todo. Y por eso se dice que, bueno, la luna influye sobre nosotros porque influye sobre las aguas. La palabra humor significa líquido. Tanto así que los griegos creían que tu carácter, tu caracterología, tu forma de ser, era producto de la predominancia de algún líquido en tu cuerpo. Si era sangre, predominaba la sangre, eres una persona sanguínea. Se supone que entonces vas a ser chicharachero, divertido, distraído. Nada más difícil que conseguir, no sé, las llaves dentro de la cartera de una mujer sanguínea, porque esa nunca las encuentra.
Además, a pesar de que el carro se le pierda 10 veces en el mismo estacionamiento, nunca se acuerda de ver cuál era el numerito y la letra del carro. Es una cosa hiperdistraída, son personas comunicativas. En cambio, si dentro de tu cuerpo predominaba la bilis negra, pues ibas a ser colérico, una cosa, ¿sabes? Mandón, eso sí, líder. El colérico sabe, bueno, lleva para donde es. Si esto hay que hacerse, eso se hace. Hay un Marte preponderante o dominante dentro de la carta, probablemente, y además en mal aspecto, como le decimos nosotros, mal aspecto significa aspecto de tensión, que es lo que puede estar sucediendo ahorita. Por ejemplo, Marte, que representa al guerrero, a los militares inclusive, que representa la agresividad, está en su propio signo, que es Aries. Entonces tiene como libertad de acción, libertad de sentirse con la necesidad de tomar decisiones inmediatas, sin ver hacia atrás, rompiendo lo que haya que romper. No le gusta el pasado, siempre viendo hacia adelante. Entonces, claro, cuando Marte se consigue con otros personajes, porque aquí hay que aclarar algo que es interesante dentro de la astrología para no entrar en un análisis astrológico actual, es que los planetas dentro, para que la gente pueda, y esté estudiando astrología, pueda interpretarlo, vamos a hablar de que los planetas son los personajes, ¿ok? Los signos son los escenarios y los aspectos, que son ángulos, que es decir, ángulos de 90 grados, 120 grados, es decir, si un planeta hace un ángulo de 120 grados, que es un ángulo fluido, o de 90 grados, que es un ángulo de tensión, por poner dos nada más, ellos hablan del guión. Entonces tenemos personajes, escenarios y guión. Por eso es que podemos hacer las interpretaciones, claro. Exacto. ¿Y los elementos? ¿Y los elementos? Y los elementos, es que, no, y entonces súmale los elementos y muchos otros factores que utilizamos dentro de la astrología. Pero para comenzar está bien que utilicemos estos que son los más básicos para poder al menos llegar a una cierta conclusión. Aquí están mis amigos Entonces, saludando. a eso iba. Fíjense cómo, además, lo interesante de la astrología es que es una telenovela que no termina, sino que los protagonistas, para colmo, somos nosotros. Es decir, toda esta telenovela, todo este cuento, tiene que ver es con tu propio destino y con la descripción de ti, porque hay una parte de la astrología que te describe y otra parte que pretende ser predictiva, en tendencia, como muy bien lo aclara mi amiga Mayra, no en destino cerrado, porque eso no es muy ético que se diga, pero sí en tendencia, formas en que pueden ocurrir las cosas, y que es bueno que tú, de alguna u otra forma, pues, tengas esa orientación para que tomes mejores decisiones, según me dice Mayra. Entonces, yo lo que quería con esto redondear es que prácticamente se vuelve fascinante, porque no solamente quien interpreta es el astrólogo, sino que la persona es la que va contando su propio cuento, proyectándolo sobre esto que le está diciendo el astrólogo. Algo similar sucede con el análisis psicológico. Es decir, el actor fundamental es el paciente o el cliente, según el enfoque que se quiera, y esa persona va recibiendo una cantidad de herramientas, pero va recibiendo también un cuento interpretativo, que está cargado de símbolos con sus tendencias. Cuando la persona, por ejemplo, en el análisis de sueño, va contando el sueño, eso se le hace un análisis de todos los símbolos que están contenidos allí y que tienen una hilación, y esa hilación puede ser interpretada de muchas maneras. O cuando, por ejemplo, hacemos el análisis del nombre de la persona, la onomástica, que es esta disciplina que se encarga de averiguar el origen y significado de los nombres. Si yo, por ejemplo, agarro y le digo a la persona, bueno, usted que se llama Pedro, su nombre viene del latín petri, que significa piedra, significa roca. Y por lo tanto, a ver, ¿qué es lo primero que usted piensa cuando piensa en una roca? Bueno, en firmeza, en dureza. De ahí vienen los primeros símbolos, perdón, los primeros significantes y significados de ese símbolo, que es la piedra en este caso, ¿no? Entonces la persona enseguida va a pensar en sí misma con respecto a ese símbolo y lo que le hace sentir. A eso le llamamos reactivo.
la onomástica se utiliza en esto de la psicología como un reactivo, es decir, te hace reaccionar, igualito que en la química. Y ante esa reacción uno es que interpreta y uno devuelve, uno coloca el espejo para no hacer otra cosa, sino que simplemente la persona pueda reorganizar esos símbolos que está recibiendo y pueda tener una interpretación mejor que le permita destrabar alguna situación que tenga en este momento, le permite entenderse mejor, le permite analizar las cosas desde una óptica distinta. Y eso es sumamente útil y de paso muy sabroso en muchos casos. Fíjate, aquí hay una pregunta de una persona que me dice, Mayra, ¿qué es más importante, preocuparnos por los tránsitos, el guión, o pasar directamente al aprendizaje con los nodos del karma? Y si no, sufrimos o experimentamos tanto. Lo que pasa es que creo que ahí hay como varios elementos y hay que tomar a cada uno de ellos. Es decir, yo lo que pretendo hoy, porque hoy vamos a volver a tener otros programas, quiero que estén al tanto de eso, vamos a incluir, porque tenemos como planes de realizar algo más, más directo con todos ustedes. Pero hoy lo que estamos pretendiendo es que las personas entiendan la simbología dentro de tanto de la onomástica, que ya Luen está haciendo lujo de su sabiduría sobre todo lo que él sabe. Y bueno, y de la astrología. Fíjate algo, no sé cómo, yo sé que sigo estas cuentas de Cliffhanger Post. Eh, Fíjate, no es preocuparse por el guión simplemente nos los dan, es como si tú eres el actor, tú eres el planeta, porque hay un planeta que te rige, vamos a suponer que seas ascendente Géminis, ya que estamos hablando de Géminis, ¿quién rige a Géminis? A Mercurio. Entonces esa persona que sea ascendente Géminis es muy mercurial, obviamente piensa mucho y está sufriendo de una cantidad de cambios. Cuando digo sufrir, no en el sentido peyorativo, no es un sufrimiento, es un tema de sentir cómo se está modificando su energía probablemente dentro de los recientes eclipses que están regidos por los nodos del karma, que es la pregunta tuya. Entonces, esos nodos del karma están ya dentro del sector Géminis Sagitario. Esto es una breve descripción de la situación. Si ya los nodos, que son los puntos que se forman entre el movimiento de la Luna con respecto a la Tierra y el Sol, para hacerlo bien claro, esos puntos que están constantemente son nodos que nos indican a los astrólogos dónde nosotros debemos continuar nuestro camino, o por lo menos dirigir el esfuerzo, que es el caso del nodo norte en Géminis. Entonces, no es cuestión de sufrir, es cuestión de fluir con la energía, entender la energía, y para eso es importante el aprendizaje, y aquí entra, por supuesto, la mano del astrólogo, del psicólogo, de la persona que te puede guiar para hacer entender los cambios que se están produciendo internamente en ti, y esos cambios poder tener conciencia de ellos y aplicarlos, porque si no nos vamos a quedar siempre en el mismo lugar, que es la zona cómoda, aunque sea mala, es zona cómoda, y no voy a hacer el esfuerzo por crear también los cambios que requiero y evolucionar. Claro, lo dije muy rápido y salté de un punto al otro, pero hacia allá va. Te quedaste pensativo, Además Luis. que, sí, porque mira qué interesante, ¿ves? Cómo se mezclan los símbolos y las ópticas. Eh, eh, la palabra karma, mira qué curioso, ¿no? Porque la palabra karma, que es un término hindú, ¿ok? Y que significa peso, es como que un peso. Entonces, ahí viene el típico temor, ¿no? Que esta persona está preguntando, bueno, ¿qué hago con esta experimentación de este peso, ¿no? ¿Qué hago con esto que estoy sintiendo? Que es algo muy legítimo, además. Entonces, fíjate que me viene a la mente, salgo un poquitico de los hindúes y entro en los griegos, para aprovechar y mencionar, en esto que tú estás diciendo, es un poco el ejemplo de los polos de la motivación humana, que nos vivimos debatiendo entre el polo de Eros, que es el dios del amor, el dios del placer y de la vida, y el polo de Thanatos, que era el dios de la muerte, el dolor y el sufrimiento. Se supone que en teoría, pues nosotros vivimos buscando a Eros y le sacamos el cuerpo a Thanatos todo lo que podamos, ¿no? Le huimos a la muerte, le huimos al dolor y al sufrimiento. Sin embargo, finalmente hay muchos momentos en la vida en que experimentas dolor, experimentas sufrimiento. Si has madurado, pues harás las paces con la muerte, obviamente. La madurez implica eso, ¿no? Hacer las paces con la muerte y saber que uno va a trascender a la muerte,
a través de su prole, de su descendencia y de su obra. Así es como el ser humano vence la muerte, logra la inmortalidad a través de su obra y de sus hijos, y de los hijos de sus hijos. Entonces, pero sí existe algo que se conoce como el aprendizaje de tánatos y el placer tanático. Es decir, el placer tanático es lo que uno conoce como el placer con culpa. Es cuando tú haces algo que sabes que no está bien, pero que te da placer y lo sigues haciendo a pesar de que va a tener consecuencias. ¿Ok? Eso es parte del placer tanático. Otra forma de placer tanático es cuando te victimizas. Oye, estoy dolido, etcétera, pero siento algo de placer porque logro alguna ganancia indirecta a través de ese dolor. Más atención, recursos, etcétera, etcétera. Vamos a quedarnos con el primero. La ganancia de tánatos sigue siendo precisamente crecimiento. Para que, ojo, no te quedes en tánatos, sino que cuando vuelvas al polo de Eros, este es más grandecito, ¿no? Este es más con más recursos. Eso es una función totalmente adaptativa. Entonces, fíjate cómo desde un ángulo y otro convergemos sobre la persona. Y es interesante todo lo que se puede tejer aquí a cuatro manos. Muchísimo, muchísimo. Es interesante. Fíjate, ya tenemos casi 40 minutos hablando de astrología y a mí me gustaría también que puedas exponer un poquito acerca de la onomástica. Por favor, ¿le puedes decir a las personas qué es la onomástica? Sí, como lo habíamos Al mencionado por principio. encimita, sí, es esta disciplina que se encarga de averiguar cuál es el origen y significado de los nombres. ¿Qué implica eso? Bueno, los nombres son símbolos, hoy estamos hablando de simbología, pero resulta que los nombres no son cualquier símbolo, es el símbolo que te identifica. Tu nombre es un símbolo que tiene que ver con tu identidad, es decir, con tu diferenciación con respecto al resto de los seres humanos. Entonces, tú te vas a relacionar con ese símbolo de una manera u otra. Antes, en la antigüedad, los nombres se colocaban con una intención lingüística directa, es decir, con la intención de que tú tuvieses ese símbolo de una manera explícita como un tótem, como un norte a lo largo de tu vida. Y en consecuencia, pues, se colocaban nombres con esa intención, muchas veces augurales. Los augures eran adivinos que precisamente determinaban cómo iba a ser el destino, cómo iba a ser el futuro a través del análisis del vuelo de las aves. De ahí la palabra que tengas un buen augurio, te estoy deseando que tengas un buen destino. Y en consecuencia, se colocaban los nombres con una intención muy directa. Si, por ejemplo, yo te colocaba, vamos a poner uno de esos nombres tradicionales, hebreos, María, que hay que ver cómo abunda el nombre de María gracias al cristianismo, para nosotros llega Correcto. como herencia del cristianismo. Por lo tanto, es una herencia hebrea. Pero los hebreos les llega del arameo, que era un idioma más antiguo que todavía se hablaba por allá por Judea en los tiempos de Cristo. La palabra María viene del término Mara o Mará, que significa textualmente dueña y señora. ¿Qué implica eso? Implica territorialidad, arraigo, proteccionismo, los polos de la figura materna, es decir, por un lado, quien da la vida, quien da el amor, quien da la ternura, pero por otro lado, quien impone la disciplina, el deber ser. Es un nombre que implica sobre todo, por encima de cualquier cosa, territorialidad. Entonces, todas las Marías van a Son ser, dueñas y muy señoras. posiblemente, Yo me acuerdo dueñas y de eso. señoras, tal cual. Yo me acuerdo. Van a ser territoriales. ¿Te acuerdas, no? Ah, muy Claro, porque importante. Entonces, por favor, di qué significa Mayra. Mayra es la dueña y señora del alma, del aire, es decir, dueña y señora de los sueños. Y ella fue la doctora de los sueños, una cosa interesantísima, ¿no? Qué casualidad, pues, ¿cómo te explico? Entonces, además, implica eso, implica la territorialidad. Interesante es cuando ese símbolo, tú empiezas a reaccionar con respecto a él y muchas veces el símbolo no viene solo. Hay veces que tienes un solo nombre, eso habla de singularidad, es decir, que tienes, bueno, un solo tótem, pero a veces tienes dos nombres, hay personas con tres nombres, hasta cuatro, cinco, he visto cosas interesantísimas y Ya además están te acompañan los preguntando, apellidos, ya están que son preguntando. ¿Qué significa nombres que Luisana? Luisana. Luis Ana. Oye, fíjate, ¿ves? Ahí hay una combinación del francés, que de paso no es francés, les llega del alemán, porque Louis, todo el mundo jura que es francés, porque hubo 16 monarcas en Francia con el nombre de Louis. De hecho, al francés se le conoce como el idioma de los Luises.
Pero resulta que al francés llegó del alemán antiguo, de la palabra Ludovic, que a su vez viene de la expresión Haldavik, que significa textualmente persona inteligente en la batalla, lo que representa ser estratega. Pero resulta que ella no es solo Luisa, no, ella es Luisana. La última parte, Ana, viene del hebreo Hanaá, y eso es válido para todas las que se llamen Ana. Hanaá significa con gracia benéfica, es decir, misericordiosa. En consecuencia, Luisana va a ser la que logra la estrategia para el perdón, para ser misericordiosa, la que logra conseguir cómo ordenar las cosas para que el perdón llegue, para que la misericordia llegue, para que la bondad prevalezca. Ella es la estratega de la bondad. Qué importante, ¿no? Hoy en día, ¿qué falta? Importantísimo, tal cual. Tengo aquí una amiga que no dice yo, se llama Ligia. Oye, pero yo voy a aprovechar, porque Claro, no puede ser que estemos los dos y entonces digan su nombre y digan su signo, o su fecha de nacimiento, algo así, claro. ¿Verdad? Para hacer el combinadito, porque esto va a ser una cosa, ¿cuántas veces estamos juntos? Esto va a ser claro, riquísimo. y va a haber una relación directa, seguro. Más rico, más enriquecido todavía. Esto es, bueno, imagínense. Mira, tenemos Belén, ¿me repites el nombre? Alejandra, Ileana, pero digan su signo. Ligia es Ajá, Tauro. dígame. Ligia es Tauro. Ligia. Bueno, pues este plato va a estar súper servido. Para colmo es Tauro, imagínate. Me encanta. Bueno, a ver, vamos con Ligia. El nombre, Ligia, imagínate, significa nada más y nada menos que unir. De ahí la palabra liga o ligar, como le dicen los españoles. Ahora vamos a ligar, es decir, vamos a cortejar, vamos a unirnos. Ligia es quien logra la unión, quien pretende la unión. Eso es interesantísimo porque para pretender la unión tienes que ser una persona conciliadora, sosegada, una persona que sepa ver las cosas con calma y determinación. Cosas que yo creo que tienen que ver con Tauro, mi estimada. Pues, totalmente, determinación. Tal cual, fuerte, además. Mira, aquí me dice una amiga que se llama Ileana Fernández, me dice, a mí solo dígame Ileana, yo no voy a decir mi signo, hay gente que prefiere no decirlo. Ni que le estuviera pidiendo la fecha de nacimiento. Pero bueno, está bien, ella reserva su signo. Sí, pero ya Mayra está determinando, esta debe ser de signo tal, porque para mantenerlo en secreto, eso es... en fin. Pero no. ¿Me repites el nombre? Perdón. Ileana. Mira, qué interesante. Ileana, es decir, esto también es válido para Eliana, ¿ok? Es válido para ambas, porque era una de las hijas del Sol. Tú decías que de paso el Sol, la Luna es importantísima en la astrología, así como el Sol. Son los dos grandes, wow, tienen una influencia enorme. No me voy a meter en tu terreno, pero mínimo para todas las culturas. A ver, pero ¿qué podía haber un cavernícola en lo que salía de la cueva? O el sol o la luna. Entonces eso tenía que estar en nosotros a lo largo de toda la historia, ¿no? Y lo seguimos viendo. Tú en la mañana o en la noche, bueno, si no está nublado, ves el sol o ves la luna. Entonces es parte de nuestra realidad. Pero entonces ella, al ser hija del sol, recibe su nombre del término Elé. Elé significa brillante, resplandeciente, y en el lenguaje simbólico, todo lo asociado a la luz representa el conocimiento, porque es lo que vence las sombras de lo desconocido. Dime una cosa, antes de continuar, cuando le das el significado del nombre a una persona, obviamente hay una cierta influencia. Pero ¿qué sucede cuando no se identifica con todos esos valores o todas esas fuerzas internas que puede representar su nombre? ¿Significa también que puede trabajarlo y puede llegar a lo que realmente es? Antes de llegar a esa conclusión que tú estás dando, o a esa posibilidad, para nosotros, es decir, para el que esté interpretándolo, es un plato que vale oro. Es un recurso que vale oro. Porque acuérdate que, como te lo dije anteriormente, es un reactivo. Y con el reactivo tú puedes reaccionar de una o de otra forma. Entonces, hay gente que reacciona inicialmente, porque además la reacción, hay una reacción de un primer momento, de un segundo momento, un momento tardío, después de la interpretación, después de la integración. Hay toda una serie de momentos de esta reacción. Esto no es solamente la primera reacción determina todo. No.
Hay varios tempos en esta interpretación y se junta con todo lo demás. Pero si tú reaccionas negativamente, también es un insumo que vale oro para nosotros, desde el punto de vista interpretativo. Oye, porque es más, hay muchísima gente que apela al segundo nombre o a un seudónimo porque su nombre actual no le gusta como suena, por lo menos, o lo que Ok, representa. sí. Yo recuerdo el caso de una joven que me decía, doctor, yo soy signada, tengo un karma, así como lo decía anteriormente nuestra amiga, porque me llamo Dolores. Y por Dios, yo lo que pienso en eso es siempre en dolores corporales, en una cosa fea. La gente cuando oye, me dice dolor, ¿qué es eso? Es una cosa terrible. Yo parezco el ángel del dolor, entonces estoy signada por eso. Y yo le digo, oye, pero ya va un momento. A ver, sí, puedo entender esa carga que tú tienes. Eh, pero resulta que Dolores es una advocación a la Virgen de la Dolorosa, que precisamente tiene la connotación de ser nada más y nada menos que quien alivia los dolores, quien te quita los dolores. Eres la experta en eliminar el dolor, por eso te llamas Dolores, porque quitas Ujú. todos los dolores o los combates o por lo menos le das la vuelta al asunto. Claro, Y ella claro. enseguida Fíjate entra en que, el fenómeno que llamamos insight, darse cuenta. Empieza esa cara maravillosa de, no sabía, y ahí excelente, empieza a relacionarse de manera diferente con su símbolo. ¿Ves? excelente. Mira, María Victoria, Acuario, por favor, y Dalinda, Virgo, tenemos un montón. Ay, Dios. O sea, no tienes idea del listado. Por supuesto, ya tú estás acostumbrado a eso. María Victoria del signo de Acuario y Dalinda del signo de Virgo. Bueno, vamos con María Victoria. María, ya dije que era dueña y señora, ¿verdad? Territorial. Victoria, obviamente, hace alusión a la diosa griega Nike, que es la diosa de la victoria. Y significa eso, ganar, triunfar. Ella es la dueña y señora de la victoria, así como tú, mi estimada Mayra del Ibero, María Victoria. Comparten ustedes dos el significado, son dueñas y señoras de la victoria. Y en este caso, oye, ese semblante con ese signo, Mayra, ¿qué implicará? Bueno, Acuario es un signo de mucha independencia. Entonces, imagínate tú si la victoria no está asociada a la independencia. Pero fíjate, mira lo que va a Claro, ocurrir, porque puede haber ahí un camino, una forma, claro, a ver cómo uno reacciona con eso. Oye, yo lograré la victoria siempre y cuando tenga presente mi independencia. Mira qué claro. interesante, se van Sí, hilvanando. Por cierto, en esto consiste el análisis, jugar con la concatenación de símbolos, claro. jugar con los sentidos para ver cómo uno reacciona y uno recanaliza. Y Sí. finalmente la interpretación es para uno y no hay una sola interpretación, siempre va a haber más de un camino. Mucho más. Aquí estamos haciendo algo muy breve, obviamente. Dalinda, Claro. Virgo. Imagínate, da linda, darak, es un término persa. ¿Y por qué me voy con este sobre cualquier otro? Porque también hay quienes dicen que es simplemente dar, pero resulta que la palabra darak es más vieja que dar, es más antigua. Y darak significa fortaleza. Además, de ahí la palabra dar, porque quien se supone que da tenía la fortaleza para poder dar. ¿Ok? Dar, entregar algo, me refiero en castellano, ¿no? Entonces, darak y linda, bueno, la fortaleza de la belleza. Oye, qué Wow. hermoso, ¿no? Eso Y no es. Virgo es un signo que tiene una belleza importante y además Virgo tiene mucho que ver, no es Libra, que también tiene que ver con la belleza y la armonía, pero Virgo le importa mucho cómo es el cuerpo y todo lo que tiene que ver con la salud también, o sea, la salud física, la salud emocional, es interesante. Lorena de Oye, ya Aries. sabes, fitness contigo, Dalinda. No, Sí. con el chistecito me comí el nombre. ¿Cuál es el próximo? Lorena Aries. Wow, que para una ariana esto está interesantísimo, Mayra. Te dejo la parte de astrológica, pero Lorena, es que Lorena es uno de los símbolos más complejos, o completos, mejor dicho, más cargados de significados en la mitología grecorromana, porque viene de Laurentius, que inicialmente es el nombre de un bosque de laureles y precisamente se llama así porque tiene laureles. El laurel, como símbolo, representa muchas cosas. Primero representa la victoria, el triunfo, porque se coronaba precisamente con laureles a quienes obtenían la victoria, a los vínceres, es decir, a los victoriosos. Por lo tanto, es símbolo de triunfo y de poder, porque también lo asumían quienes tenían un cargo de poder, la corona de laureles. La corona imperial era de laureles. Además, con el laurel se le rendía culto a Baco o a Dionisio, por lo tanto ahí viene el apego al goce, el apego al bonche, a lo bueno, al disfrute de la vida.
También se le rendía culto a Diana o Artemisa, la cazadora. Eso habla de la Ahí asertividad. está, ese es Se el le ariano. rendía culto. Ah, por eso, ve, ahí te lo dejo Por guardadito, ahí te ahí, la dejo, ahí te ¿viste? la dejo. Se le rendía culto a Zeus o a Júpiter, el máximo dios, por lo Ok, tanto, el poder, pero sobre todo, tiene un peso particular con Apolo. Apolo, que Apolo significa equilibrio. Apolo, sin polos, equilibrado. Era el dios del conocimiento, era el dios de la luz, era un músico extraordinario dentro del Olimpo, pero sobre todo se le conoce a Apolo, el principal atributo es el de ser visionario, el de poder adelantarse. De allí el oráculo de Delfos, que era el oráculo de Apolo. qué Las chévere. sacerdotisas de Delfos mordían el laurel para lograr la clarividencia. Por lo Lorena, tanto, mi estimada Lorena, ella tienes es todos estos atributos brujita. contigo. Ella es brujita. Ah, le Seguramente, hace no caso la entonces. conozco, pero debe ser brujita. Ah, está bueno. Y el hecho Bueno, de que sea Ariana. pero fíjate algo, por ejemplo, yo tengo a mi casa 12 para que la gente sepa un poquito de astrología, en el signo de Aries. Mi ascendente es Tauro, pero la casa 12, que es la casa del mundo interior y de la intuición, ¿ok? La tengo en el signo de Aries, pero Marte, regente de Aries, lo tengo en la casa 1. Por lo tanto, todo lo que ocurre a nivel inconsciente inmediatamente se refleja en mi casa 1, que es el yo soy y de la toma de conciencia. Total que aquello que ocurre adentro ocurre casi que inmediatamente afuera. Y por ahí viene Wow. un montón de cosas. Seguimos con Soledad, que es el signo de Tauro. Representa, hay gente que este nombre le asusta porque, ay, eso significa que voy a estar sola, condenada. No, 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 nada que ver. Ese nombre No, es excelente en su símbolo. ¿Por qué? Porque representa que tú sabes estar bien con tu soledad. Es decir, habla de capacidad de introspección, de verte a ti misma, de disfrutar tus momentos sola. Significa que también atesorarás los momentos en que estés acompañada. Pero el saber estar solo es un atributo fundamental de la inteligencia, la reflexión y el crecimiento personal. claro, y Tauro mucho tiene que ver con los valores, ¿ok? Entonces, bueno, eso hay que considerarlo también, es importantísimo. Todos valores no, internos, no solo externos, todo lo que está dentro se manifiesta afuera. El Linor de la Trinidad, Géminis. El Linor de la Trinidad. Elinor, al igual que Eleonora, ¿ok? Ajá. También está relacionado con el es decir, brillante y resplandeciente, ser la portadora de la luz. Voy a ser rápido porque, como ya lo dijimos, representa que tienes el conocimiento. Ahora, fíjate, el conocimiento de que ella nos presenta su conducente, es decir, el coñomen, el nombre cuña, el segundo nombre. Y en este caso, de la Trinidad, que obviamente hace alusión inicialmente en el cristianismo a la Santísima Trinidad, es decir, a Dios. Pero resulta que también simbólicamente hablar de Trinidad habla del número 3. En numerología, el número 3 es el nombre, oye, no nos hemos metido con numerología, y esto va a ser riquísimo. En El la número próxima. 3, claro, para la próxima. El número 3, fíjate, el número 3 es el número de la creación. ¿Por qué? A ver, el número 1 es el número, el 1 ¿cómo es? Solito, el solo. Dios, un solo Dios, uno solo, introspección, el líder que tiene siempre la carga de estar solo. El número 2, bueno, ya esté solo, deja de estar solito y se le une otro, y es el número de la pareja, lo dicotómico, siempre tiene que ver con la pareja, el desarrollo en pareja, pero, comunicación, etcétera. Pero entonces, cuando una pareja procrea, dejan de ser dos, ¿no? Y pasan a ser tres. Tres. El número 3 es el símbolo de la creación. Y por eso en la cábala hebrea y luego en el cristianismo se asocia el número 3 con Dios, porque es el creador, es el número que identifica al creador. La Santísima Trinidad es un concepto incluso heredado de religiones anteriores, en donde habían tres personas en una sola deidad. Y entonces ese concepto habla de que tú vas a tener el conocimiento de Dios, si te lo tomas por el lado religioso, y también el conocimiento de la creación. Es decir, vas a ser una persona creativa, aprovechalo, aprovecha la creatividad. Mira, ya tenemos, realmente falta, tengo aquí las 6:56 minutos, quedan 4 minutos de transmisión antes de que se caiga. Nos queda corto el tiempo, Correcto. Luven. Hay una cantidad de gente que está muy pendiente y yo los invito a que los sigan, @luven.manso. Hay una cantidad, bueno, gracias de verdad a todos ustedes quienes han estado
Aquí, bueno, ahorita veo 48 personas conectadas, se deben conectar aún más y después esto va a quedar de todas maneras montado en el post de Instagram o en Instagram TV también y van a poder disfrutar de nuevo de todo de esta transmisión con Luben Manso. Yo voy a aprovechar estos poquitos minutos que nos quedan, Luben, para comprometernos de nuevo. Porque nosotros tenemos pensado, quiero que lo sepan, no solamente estar nosotros dos, sino también invitar a José Manuel González, experto grafólogo, así que van a también poder disfrutar de la grafología, pero tenemos en principio pensado hacer un programa grabado para hacérselos llegar a todos, y no solamente a través de Instagram, sino a través de las otras plataformas que también son importantes para que todo el mundo les llegue. Pero sí vamos a volver, Luben, no sé si la próxima semana, la de más arriba, igual se los vamos a hacer llegar a través de los anuncios que nos facilita estos medios, y a todos ustedes van a poder participar. Y bueno, también entrando directamente a hablar con Luben, ¿cierto, Luben? Contigo, a través de tu cuenta, que vi Riquísimo. que tienes esa disponibilidad. Gracias por ello, ¿no? Y además que en la página de Instagram, quise decir, en la cuenta de Instagram de Luben van a ver todos los listados de nombres que él ha ido desarrollando y están en las historias destacadas. ¿Correcto? Es riquísimo, interesante, porque es como escribir un libro abierto y en progresión. La gente ahora puede entrar a este libro, a este diccionario que estoy haciendo, y ver cómo se va desarrollando. Entonces, puede que consigas tu nombre. Si no lo consigues, pídemelo y entonces yo lo anoto en la lista y pronto lo publicaré. Y el libro va creciendo. Este libro que está en mi cuenta, @luben.manso, Luben con B alta o B labial y Manso con Z, en Instagram. Y además que quiero decir que Luben también da consultas, obviamente, une todas estas disciplinas que son importantes a la hora de hacer un análisis y mucho más. Así que bueno, aprovechen y escríbanle en su privado @luben.manso. Y bueno, a mí también, por supuesto, si quieren con una consulta astrológica, aquí estoy al servicio de todos ustedes. Pero No, vamos a inventar una mix. Vamos a inventarnos algo. Oye, Ojalá pudiéramos tener una tercera persona, pero lamentablemente José Manuel González está en Madrid y no vamos a poder hacer una de tres. Pero vamos a comprometernos a ver si logramos vernos ya para la próxima semana o en 15 días por lo menos, para que todas las personas todavía puedan accesar a toda esta información en vivo. Ya nos vamos, Luben, un minuto. Ahí lo anunciamos. Éxito, cuídense mucho. Gracias, Mayra. Un placer poder compartir aquí. En vez de mensajes ocultos, haremos mensajes revelados. Algo inventaremos por ahí. Vamos a inventar algo interesante para todos. De eso pueden estar seguros. Vamos a inventar algo interesante donde vamos a poder hacer una dinámica entre la simbología astrológica y la simbología de la onomástica para poder llegar a todos ustedes, que son importantísimos, y así puedan tener un significado más amplio de su personalidad, que de eso se trata justamente. Ok. Éxito. Éxito, igualmente. Un beso grande, Luben. Nos hablamos pronto. Nos vemos.